Mm. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra tercer clase sincrónica del curso Mantenimiento de Redes CAN-BUS. Estamos ya en nuestra tercera actividad de aprendizaje. Así que nuevamente bienvenido. Quien les habla, el instructor Juan Carlos Agrego, el que les está orientando en este proceso. Bueno, entonces hoy vamos a tratar un tema más con el diagnóstico. Ya hemos hablado de otros temas. Ya hemos visto todo de los principios, los temas principales de la red CAN-BUS. Hemos hablado sobre otros temas como las velocidades de red, sobre los tipos de memoria. Hemos hablado acerca sobre la identificación y la medición de los protocolos de la red CAN-BUS en una práctica muy interesante que ustedes hicieron a través de un video en la actividad aprendizaje 2 sobre cómo medir estas señales de la red CAN-BUS utilizando herramientas de medición como un multímetro o un osciloscopio, poder identificar el CAN high, el CAN low, poder medir en resistencia la red CAN high y CAN low, poder identificar lo que es el positivo y el negativo en el conector DLC. Entonces, esa parte ya, digamos que son como las bases para poder entrar a lo que es eh, la actividad de aprendizaje 3, ¿sí? Esa actividad de aprendizaje 3 tiene que ver con un tema ya más de diagnóstico, como les estaba diciendo. Cuando tengamos problemas en nuestro taller, para los que tienen taller, para de pronto los que no son técnicos, pero sí están apenas entrando en el mundo de la mecánica automotriz o de manera informativa, digamos que estas bases nos van a ayudar de cierta manera para poder identificar fallas en, en la red. ¿Listo? Entonces vamos a abrir la guía de aprendizaje. Permítanme un momentico porque Sajuna está lenta, entonces voy a abrirla desde mi computador y yo tengo grabado aquí, tengo grabada la guía aquí de aprendizaje. La tengo grabada en el computador para estos casos de que Sajuna se pone lenta. Listo, entonces aquí estamos en la guía de aprendizaje. Estamos en la guía de aprendizaje, actividad de aprendizaje 3. Identificar los diferentes tipos de fallas de las redes CAN-BUS, ¿sí? Esta sería nuestra actividad de aprendizaje 3. Identificar los diferentes tipos de fallas en las redes de CAN-BUS. Duración de 16 horas, las cuales de 16 horas obviamente es para que ustedes lean la guía de aprendizaje, lean el material de estudio y puedan ver los videos que están también anexos en el material de estudio
y tiempo también para poder realizar esta actividad. Entonces, ¿qué actividad vamos a revisar en la actividad aprendizaje 3? Vamos a realizar una evidencia, ¿sí? Que se llama, como la estamos aquí, una evidencia de producto de desempeño, informe que permita identificar la falla en la red a partir de un caso. Eh, en esta actividad 3 tenemos esa evidencia. ¿Y qué vamos qué vamos a revisar ahí en esa evidencia, en ese informe? Vamos a revisar que hayan procedimientos de comprobación, sí, que o sea que haya un paso a paso, que la falla esté relacionada con la red Canvas y que usted pueda solucionar el problema, sí, importante. Hay un glosario de términos, el baudio, sí, son unidades de medida de velocidad del sistema de comunicaciones, se mide en bits. Corrupción, pues es una palabra muy general, pero enfocada en la parte eléctrica y electrónica, es la distorsión de las señales de un circuito electrónico. Vemos que corrupción, hablando de nuestro entorno social, tiene que ver con personas deshonestas, ¿sí? Que no actúan correctamente. Dentro de la electrónica son señales que no actúan correctamente, sino que distorsionan las señales de un circuito electrónico debido a interferencias electromagnéticas generadas por fuentes externas. Confort, tienen que ver con el bienestar. Controlador o device driver, dispositivos electrónicos que permiten interactuar con otros componentes. Dominante, interfaz, en informática se refiere a un dispositivo con capacidad de transformar las señales generadas por un elemento en señales que el otro pueda comprender. Multimaestro o multimaster, referente a los módulos de control que en una red pueden realizar funciones de maestro. Multiplexado, circuito que permite reducir el número de cableados, que es lo que se trata este curso, ¿cierto? Que a través de dos cables yo pueda enviar y pueda recibir información en diferentes módulos y que también pueda priorizar las señales de algunos módulos, como señales críticos como el ABS o el SP, ¿sí? Son señales que se priorizan o esos módulos se priorizan sobre otros porque son módulos de seguridad. Osciloscopio, la herramienta que estuvimos hablando en la clase pasada, un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que puedan variar con el tiempo. Perturbar, recesivo. Bueno, estos son conceptos para que los tengan en cuenta de verlos, de estudiarlos. Listo. Les voy a compartir entonces a Juna. Les voy a compartir Sahuna. Ya cargó. Entonces, el inicio de la actividad de aprendizaje 3, el viernes a las 6 de la mañana, les dejé un anuncio, ¿sí? Cordial saludo, estimados aprendices. Actividad de aprendizaje 3. Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos. Scott Fitzgerald. Es una frase que nos permite reflexionar sobre que todo lo que nos sucede en la vida, ya sea bueno o malo, de igual manera, si sabemos ver las cosas desde un punto de vista positivo, pues nos puede sumar, porque de los errores aprendemos. Bueno, alguien quiere entrar y no ha podido entrar. Ah, ya. Bienvenidos, Vladimir y Juan Gabriel. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Si me escuchan? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Me confirman, por favor, si me están escuchando.
Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Estoy compartiendo pantalla sobre la actividad aprendizaje 3, ¿cierto? Que es identificar los diferentes tipos de fallas de la red Canvas. De manera introductoria a esta actividad 3, pues ya hemos visto dos actividades. La primera que hablamos sobre los principios o los temas básicos del Canvas, ¿sí? Hablamos de conexión, tipos de conexión, velocidad de transmisión, hablamos de memorias, RAM, ROM, EPROM, hablamos de herramientas también que utilizamos y que nos sirven para identificar, medir en la actividad aprendizaje 2, identificar y medir eh, las señales de la red Canvas. Una actividad interesante que ustedes realizaron en un video sobre cómo identificar y medir la red Canvas, ya sea en la computadora, en la pacha de la computadora, en el conector de la computadora o en el conector DLC, el conector de OBD, diagnóstico a bordo, que nos permite dar un diagnóstico a través del escáner. Ahí también podemos hacer la lectura de la red Canvas. Entonces, en esta actividad de aprendizaje 3 ya vamos a hablar más de fallas, ¿sí? Como qué tipo de fallas. Esta actividad se extiende desde el 16 hasta el 25 de mayo. O sea que nos quedan 5 días para hacer esta actividad y para ponernos al día con las actividades que tengamos pendientes, ¿sí? Les dejé una frase, siempre me gusta darle una frase, nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos. Una frase para que nos ayude a reflexionar sobre incluso que las cosas malas, entre comillas, que nos suceden, a veces nos dejan grandes enseñanzas. Y si lo vemos desde una óptica diferente, pues eso suma porque de los errores aprendemos. Para esta actividad de aprendizaje 3, solamente tenemos una evidencia de producto de desempeño, la cual hemos denominado informe que permite identificar la falla en la red a partir de un caso, ¿sí? Les estaba diciendo que este informe se van a evaluar tres cosas. Uno, pues que tenga una estructura, un paso a paso. Importante que esa estructura o paso a paso esté fortalecida, esté, digamos, de cierta manera, a ver si me hago entender, que esté apoyada con imágenes, ¿sí? El informe, además de decir, no, el vehículo llegó al taller y no encendía, entonces importante que eso que estoy diciendo ahí, así no tenga la imagen, yo la puedo buscar a través de internet. Siempre importante si usted baja una información de internet, una foto, lo que sea, de dejar la referencia, ¿no? Que esa imagen no es mía, sino que fue tomada de tal lado, ¿sí? Eso es importante. Los derechos de autor. Pero sí apoyarnos con imágenes para poder que lo que estamos presentando, que en este caso es un informe, pues se vea respaldado por evidencias fotográficas. Eso le da más detalle, más peso a nuestro informe y la persona que lo está leyendo pues lo puede entender de una manera más clara. Fecha máxima de recepción de evidencia, 25, bueno, 25 de mayo, significa que no solamente la evidencia de la actividad 3, sino de todas las actividades. Si usted todavía tiene actividades pendientes de la actividad 1, como el mapa mental, como el foro, pues hasta el 25 de mayo tiene espacio para revisarlo, ¿listo? Vamos entonces, ayer la plataforma estuvo molestando demasiado, no, no fue posible dar la clase, digamos que estaba fluctuando demasiado la plataforma, incluso ahorita, vamos a mirar cómo nos va, incluso ahorita estaba molestando, ¿sí? Vamos a entrar aquí en toda la actividad de la guía de aprendizaje, vamos a ver si nos carga. Otra recomendación, recuerden estar revisando aquí en calificaciones, ¿sí? En el menú, en el panel de navegación, entran a calificaciones y verifiquen que todas sus calificaciones estén en la letra A, aprobado. Las que tengan en D desaprobado, yo siempre les dejo una observación, lean la observación, por qué
se sacaron esa calificación y corrijan según la observación y vuelvan y enviar, porque ustedes tienen intentos. Entonces aprovechen esos intentos que yo les dejé ahí para que puedan corregir. Listo, entonces ahí estamos en la actividad aprendizaje 3. Procedimientos de diagnóstico. Las posibilidades de fallas en los circuitos multiplexados son mínimas debido a la simplicidad del sistema y sus pocos componentes. Mire esto bien importante, ¿no? Las posibilidades de fallas en los circuitos multiplexados son mínimas. ¿Por qué son mínimas? En los circuitos multiplexados nosotros trabajamos con dos cables, ¿sí? El cable o la red high y la red low, CAN high y CAN low. Recordemos que la red CAN high se mueve en un voltaje aproximado entre 1.25 voltios y 2.5 voltios y el CAN high se mueve entre 2.5 voltios y 3.75 voltios. Entonces son mínimas porque son dos cables. Si no existiera la red multiplexada, entonces utilizaría cientos y cientos de cables para poder comunicar las señales de los sensores a los diferentes módulos. Por ejemplo, el sensor de cigüeñal, ¿sí? El sensor de velocidad de las ruedas, el sensor de velocidad de las ruedas que puede ser de efecto Hall o de reluctancia variable, esa señal la utilizan diferentes módulos. La puede utilizar el módulo de motor, la puede utilizar el módulo del ABS, ¿sí? El módulo del SP. Entonces, diferentes módulos utilizan esa señal de velocidad de la rueda. Entonces, tendría que sacar de ese sensor varios cables para ir a conectar a cada módulo. Entonces, eso aumentaría la posibilidad de que haya una falla. Pero como aquí apenas es un solo cable, la falla se minimiza. Y más que es un cable que está bien instalado. Cuando hablamos de bien instalado es que está ruteado. La ruta por donde va el cable es una ruta segura, donde no está expuesto a humedad, donde no está expuesto a vibraciones que lo vayan a romper, donde algo lo vaya a trozar, ¿sí? Entonces, por eso la instalación de esa red es muy segura, no ser pues de un siniestro, ¿no? Que no está exento de un siniestro, pero pues está en lo mínimo posible de que se vaya a dañar o vaya a sufrir un problema de aislamiento. Entonces, fundamentos de métodos de análisis de fallas. Entonces, hay tres puntos importantes a tener en cuenta en este tema del análisis de fallas. Primero es realizar una buena entrevista del cliente y comprobar el fallo. Dentro de nuestro informe que nosotros vamos a realizar, debe haber de manera introductoria, obviamente, pues ustedes van a colocar el título del informe, ¿sí? Diagnóstico de fallas de la red CAN bus, como ustedes bien le parezca poner. Posterior a eso, vamos a informar sobre los datos del vehículo que vamos a hacer la falla o vamos a trabajar en la falla. Entonces, una camioneta Mitsubishi, camioneta Toyota, vehículo Renault, etcétera, etcétera, ¿sí? Hago un paréntesis. Para los que dicen, profe, no tengo taller, profe, no tengo acceso a un vehículo para la falla puede ser simulada. Simulada no quiere decir que usted se la va a inventar, no. Simulada es que usted puede, de acuerdo a lo que ya ha estudiado, de acuerdo al material de estudio, de acuerdo a lo que ha visto en internet sobre las fallas de la red CAN bus, usted puede hacer un paso a paso de una falla y cómo solucionar esa falla. O sea, eso es real, pero usted lo está simulando. O sea, cómo resolverla, si yo lo aplico, lo podría solucionar en un caso real. Entonces usted puede simular la falla, que todos esos paso a pasos, si yo los llego a aplicar en la vida real, pues me puedan funcionar, ¿no? Entonces, luego de que ya identifico el vehículo, ¿sí? Eh, Coloco una situación. La situación es para qué viene el vehículo. No viene porque no enciende o viene porque tiene una falla
y ha perdido potencia, etcétera, etcétera. Por lo cual, o sea, pongo unas situaciones para que viene el vehículo al taller o para que el cliente me trae el vehículo a mí como mecánico. Entonces, lo primero que yo voy a realizar en ese proceso de análisis de la falla es realizar una buena entrevista al cliente y comprobar el fallo. O sea, no es que el cliente dejó el carro y salió y se fue y no hablé con él. Eso es un error. Lo primero que yo debo hacer es, pues, obviamente, pues saludar, entrevistarme con el cliente y hacer una serie de preguntas que me permitan tener los datos, mayor cantidad de datos posibles para poder empezar a trabajar en la solución de la falla. Una de esas preguntas es si la falla, por ejemplo, se da en todo momento, porque es que hay fallas que son intermitentes. O sea, incluso hay fallas que nos han llegado al taller y a nosotros no nos molesta. Nos montamos en el vehículo y el carro trabaja bien. Y entonces el cliente dice, pero llegó donde el doctor y se le quitó la enfermedad, se le quitó la dolencia. Suele suceder. Entonces, si no podemos identificar la falla, yo siempre le digo al cliente, es imposible llevarle solución, porque es que la falla no está. Entonces tenemos que probarlo hasta que la falla, con la falla intermitente, más que todo con los ruidos, sí es un tema complicadito. Entonces esa buena entrevista es para preguntar al cliente para qué trae el vehículo al taller y que podamos salir con el cliente a hacer una prueba de ruta para poder verificar y poder corroborar esa falla. Segundo, se debe realizar una inspección sensitiva, o sea, usamos los sentidos, la vista, las manos, el tacto, olfato y el oído para verificar que todo esté funcionando bien. ¿Sí? Vista, usted con la vista usted puede detectar si un componente está sobrecalentado, ¿sí? Si un arnés tiene la coraza plástica reventada, usted puede tocar, hay partes de pronto no puedo ver, pero puedo meter la mano y palpar que no haya algún problema, que no está reventado algún cable. Olfativa, pues con un componente eléctrico se quema, pues, genera un olor a quemado, ¿sí? Un olor característico que me permite también identificar si un motor, si un cableado, si un arnés está quemado, si una computadora se quemó. Entonces, tenemos que utilizar el olfato y sonoro en el sentido de que los motores cuando no están trabajando bien, pues generan sonidos anormales que incluso el cliente puede detectar. Cuando el cliente es muy detallista, lo detecta. Si ve ese motor está sonando distinto, ese motor no suena así. Y uno como mecánico ya empieza a detectar los sonidos anormales de un vehículo, porque uno ya sabe cómo trabaja un motor correctamente. Y tercer punto en este proceso de análisis de fallas, es supremamente importante comprobar el estado de la batería. Este tema en las fallas eléctricas y electrónicas del vehículo son claves. Una vez teníamos un vehículo como con 16 fallas y el problema era la batería. Que aparecía falla en el ABS, falla en la computadora del aire acondicionado, fallan los frenos. Estoy hablando de un equipo pesado, ¿no? Maquinaria pesada, una máquina Volvo. Aparecía una cantidad de fallos y uno de ellos decía que había baja tensión. Y cuando fuimos a hacer las pruebas a la batería, detectamos que efectivamente sí había baja tensión, pero que esa baja tensión era generada, ¿sí? Por una batería en mal estado, que parece ser que está bien, pero que no estaba dentro de parámetros. Y cuando una batería no está dentro de parámetros, puede generar fallo en los sistemas electrónicos y en la red multiplexada. Y más cuando se le exige a esa batería mucha capacidad de corriente, ¿sí? Porque una cosa es el voltaje y otra cosa es la corriente. Vamos a ahondar un poquito en este tema. Vamos a ver si encuentro aquí en mis datos. Permítanme un momentico. Permítanme un momentico, muchachos. Yo reviso aquí un archivo que quiero compartirles.
sobre los procesos de diagnóstico con el tema de la batería. Ya lo encontré. Ya lo encontré aquí. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo y vamos a revisarlo. Esto ya le voy a compartir aquí. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan perfectamente? Sí, instructor, sí lo escuchamos. Me informa si están viendo la batería. Sí, sí la miramos. Listo. Entonces, esto es un ejemplo que les voy a presentar que realicé el 3 de abril del 2025 sobre un informe de batería, ¿sí? Esto es un informe de batería, no es un informe de fallas de red CAN bus, pero le voy a mostrar haciéndole énfasis en estos tres pasos, ¿no? Primer paso, la entrevista con el cliente para que nos diga qué le está sucediendo. Los detalles del cliente son claves, diagnóstico preciso. El proceso de reparación de una máquina se basa en la calidad de la entrevista que nosotros tengamos con el cliente. Segundo, vamos a utilizar nuestros sentidos para hacer una primera inspección, como un primer acercamiento con el vehículo. Y la tercera, vamos a revisar que la batería esté en óptimas condiciones. ¿Cómo sería el análisis de la batería? ¿Cojo un multímetro y lo mido el voltaje y ya? No. El análisis de la batería va en todos los sentidos. Utilizo también mis sentidos, ¿sí? Entonces tengo que acercarme a la batería y si la batería emana un olor a podredumbre, a huevo podrido, si la batería tiene un olor anormal, significa que la batería tiene un problema, ¿sí? La voy a tocar, la batería no puede estar sobrecalentada, ¿sí? Obviamente la voy a tocar utilizando guantes, ¿no? Cuando yo me acerco a una batería, en este caso que tiene un electrolito, un ácido sulfúrico, H2SO4, ese ácido sulfúrico pues altamente corrosivo que me puede generar una alergia en la piel, que me puede dañar la ropa, entonces tengo que tener todas las precauciones al acercarme a una batería, de usar guantes, de utilizar gafas, tapabocas. Cuando me acerco a la batería y inspecciono y todo está bien, entonces para hacer un correcto diagnóstico de la batería voy a tener en cuenta los siguientes puntos. Uno, tengo que mirar además de que no tengan malos olores, de que no esté sobrecalentando, de que sus bornes estén bien. O sea, uno, una inspección visual. Dos, voy a revisar la fecha de la instalación de la batería, ¿sí? La fecha de instalación es clave. ¿Por qué? Porque todas las baterías tienen fechas de garantía, donde el fabricante, ya sea Willard, Mac, eh, baterías originales de los equipos, que en este caso esto es una batería original de Volvo, o sea, esto no es ni Willard, ni Mag, ni del mercado, sino que esto es sueco, ¿sí? Viene directamente de Suecia, es la original del equipo, es una batería demasiadamente fina, es una batería que si usted le hace el mantenimiento como es, puede durar más de 4 años una batería de estas. Pero sí es importante tener en cuenta la fecha de instalación, porque los fabricantes determinan fechas de instalación para sus baterías. Por ejemplo, Mac dice que sus baterías duran 18 meses, o sea, año y medio. Después de año y medio,
La batería puede fallar en cualquier momento. Entonces, si usted dice, no, es que la batería se ve buena. ¿Y cuántos años tiene? No, tiene 3 años. No, pero mira que ya tiene 3 años. Miremosle, hagamos unas pruebas bien profundas, analicémosla bien, porque es posible que ya haya cumplido su ciclo de vida útil. Entonces, no quiere decir que por la fecha la vamos a cambiar, no, sino es para prestarle atención y que una batería que ya tiene mucho tiempo, pues ya es un signo de alarma para hacerle un buen análisis. Prueba con densímetro. Hay baterías que son de dos tipos, ¿no? Libre de mantenimiento, o sea, no tienen tapones para adicionarle en agua desmineralizada, no se agrega agua potable, agua de la llave, sino que se agrega agua desmineralizada, ¿sí? Entonces, cuando yo le hago la prueba, hay una herramienta que se conoce como el hidrómetro o el densímetro, como aparece ahí, ¿no? Battery hydrometer, que es hidrómetro de la batería. Ese hidrómetro me permite a mí revisar la cantidad de gravedad específica. La gravedad específica es la densidad que hay del electrolito relacionado o comparado con la densidad del agua. Entonces, dependiendo de esa densidad, ¿sí? Es como esa concentración que hay de ácido sulfúrico, entonces me pueden marcar en estas tres escalas. Aquí, en este densímetro, me marca amarillo, rojo y negro. Otro puede ser amarillo, rojo y verde. Los colores no interesan mucho, lo que interesa es el número, ¿sí? 1300 y 1275 es una batería en óptimas condiciones. En este caso, imagine que la flecha ni se movió. Vea, la flecha ni se ve. O sea, aquí hay una flecha que ni siquiera se está viendo porque está en lo más bajo, ¿sí? Quiere decir que la batería presenta una gravedad específica demasiado baja, ¿sí? Lo normal es que esté aquí en lo negro, una batería buena. Cuando aparece aquí en lo rojo y en lo amarillo, podemos hacer un procedimiento de carga lenta. Lo ideal es hacer un procedimiento de carga lenta donde conectamos el cargador de baterías y le quitamos los tapones. Siempre es un procedimiento de quitar los tapones para que la batería en su proceso de carga, que libera unos vapores, puedan encontrar cómo evacuar esos vapores a través de sus celdas. Y utilizamos una herramienta en el tercer paso, cuarto paso ya, para detectar para hacer un análisis de batería. Le estaba diciendo que no solamente es mirar el voltaje, por ejemplo, esa batería me muestra buen voltaje, 12.69 voltios es un buen voltaje. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje ideal de una batería de 12 voltios? 12.6. Según dice el fabricante, que cada celda mide 2.1 voltios. Como esas celdas están conectadas en serie, eso me da un total de la sumatoria de cada celda, me da un voltaje total de 12.60 o 12.6 voltios. Esta tiene 2.69, está dentro de rangos. 12.38 tampoco es un mal voltaje, ¿sí? Se carga un poco y queda bien, pero eh, la carga no es todo el proceso o la carga de la batería no es una prueba contundente para determinar el estado de una batería. Es un paso, pero no es contundente. Entonces, ¿qué hace el analizador? El analizador me hace una prueba que es la prueba de capacidad de arranque, ¿sí? El CCA. Prueba de capacidad de arranque me dice que la batería está mala, pero tiene el voltaje, sí, pero está mala. ¿Por qué? Porque la prueba de capacidad de arranque lo que me determina a mí, en este caso estas baterías normalmente son de 1000 amperios, ¿sí? 1000 amperios es la capacidad de arranque en frío. O sea, a 0 grados centígrados, la batería tiene que tener la capacidad de entregarme 1000 amperios. ¿Por qué? Porque la batería está diseñada para el motor de arranque. Y el motor de arranque de este, que es una máquina, es un cargador Volvo, maquinaria amarilla. Esas dos baterías están conectadas en paralelo. Perdón, están conectadas en serie para que me dé un voltaje de 24 voltios. Entonces, esa máquina exige, ese motor de arranque puede exigir más de 1000 voltios, o exige más de 1000 voltios, más de 1000 amperios. Entonces, si la máquina, si la batería no me está entregando esos amperios, pues la máquina no va a prender, o va a prender con un arranque muy largo o va a ser difícil de encender, ¿sí?
Entonces, ahí ya me dice que está mala, que debo de reemplazarla. Y también me da un estudio del estado de salud de la batería, que es el SOH, State of Heal. El State of Heal me dice es que dice que en los porcentajes mínimos para que una batería esté buena es 75%, el estado de salud. Eso está relacionado con los amperios. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una batería de 1000 amperios, lo mínimo que debe de estar de SOH, de estado de salud, es el 75%. ¿Y cuánto es el 75% de 1750 amperios? Con 750 amperios como mínimo ya, como mínimo, la batería puede trabajar. Como mínimo. ¿Listo? Si está por debajo de ese porcentaje, mire que esta marcó el 4% y el 15%. Esto está muy relacionado con lo que hicimos en la primera prueba, mire, con la capacidad, la gravedad específica del electrolito, que casi no tiene gravedad específica, ¿sí? Ni marca, entonces está muy relacionado con esta prueba de acá abajo. Me dio 4% y 15%. Entonces la solución, según las pruebas técnicas, se recomienda sustituir las dos baterías. ¿Listo? Entonces, eso como para que lo tengamos en cuenta en el tema de las baterías, ¿sí? No es solamente decir cámbiala ya, no, sino que tenemos que hacer un análisis profundo para determinar que esas baterías sí debo de cambiarlas. Instru, Cuénteme. ¿nos podría compartir ese formato de las baterías para tener presente, por favor, Listo. al grupo? ¿Me recuerdan ahorita el grupo? Yo se los envío, ¿yo? Vale, Instru. Listo, con mucho gusto. Esta prueba, ya hablando de detectar fallas, esta la hicimos en la actividad 2, que fue medir la resistencia entre high y can low, entre el pin 6 y el pin 14. ¿Sí? Ahí determinamos que la resistencia tiene que ser 60 ohmios. ¿Por qué 60 ohmios si cada módulo tiene 120? Porque nosotros dijimos que estas resistencias estaban conectadas en paralelo, ¿sí? En paralelo. Y cuando una resistencia están conectadas en paralelo, ellas no se suman, no se suman. Las que se suman son las que están en serie, estas están en paralelo. Al estar en paralelo, venga, les muestro aquí, sumatoria, vamos a compartir esta pantalla, sumatoria de resistencias en paralelo. Mire lo que aparece aquí. Ustedes se van a dar cuenta de algo bien interesante. Mírela, aquí está. Cuando las resistencias son en paralelo, se hace de esta manera, cuando son dos, ¿no? Se hace R1 por R2 sobre la suma de R1 más R2. Esa sería la resistencia total. Entonces, si yo hiciera ese procedimiento, o sea, 120 por 120 sobre 120 más 120 me da 60. Y hay otra ley que dice que cuando las resistencias que están en paralelo son del mismo valor, la resistencia equivalente o la resistencia total es la mitad de una de las resistencias. En este caso, la mitad de 120 es 60. Esto aplica porque ambas son del mismo valor, ¿no? El siguiente gráfico muestra la manera de medir la resistencia individual o de identificar su ubicación. O sea, midiendo la resistencia al SM, se me debe marcar 120. En la foto se observa el técnico tomando la señal CAN bus desde el módulo del motor, o sea, desde la SM, que muchas de las computadoras van en el motor, van instaladas en el motor, y esa es una de las razones por las cuales un motor no se puede lavar con agua a presión, ¿sí? Lo ideal es poderse lavar con vapor o un lavado en seco, para evitar daños, sulfatación en la red.
Características de las fallas red. Señal correcta de la red CAN bus. Esta es una señal que se observa ¿dónde? En un osciloscopio, ¿sí? Entonces la señal CAN low debe estar entre 1.25 y 2.50 y la high entre 2.50 y 3.75. Entonces usted aquí observa que la señal roja es CAN low y la señal azul es CAN high, ¿sí? Está más o menos entre 1.25 aquí, 1.25 y esta está entre 3.75. Ahora obviamente para unos picos, pero pues esos picos de voltaje no tienen mucho problema. Espere que sean solamente picos. Cortocircuito entre la línea CAN high y CAN low. ¿Sí? Este puede ser una falla que podamos encontrar en nuestro vehículo. ¿Por qué? Porque CAN high low y CAN high y CAN low están entretrenzadas, o sea, están, digamos, unidas entre comillas, porque ellas obviamente son independientes, pero ellos digamos que van en un solo ramal, un solo arnés, y puede que en algún momento, después de tantos años, el aislante pueda debilitarse y pueda haber como una conexión ahí errónea entre las dos señales. En caso de que las dos líneas del bus se toquen, lo que les estoy diciendo, o sea, que el aislante se les caiga, que el aislante se tueste y después se haga como se aterricen estas dos señales, sus tensiones se promedian. Lo anterior con la intención de saber qué tensión resultante, generalmente cuando sucede algo así, la tensión será 2.5 voltios. Entonces, como entre el CAN high y el CAN low son 5 voltios, pero como las dos están unidas, hay un corto, entonces normalmente la señal que nosotros vamos a encontrar ahí es de 2.5 como la observamos aquí, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si la medida solo se hace con voltímetro, este será el voltaje obtenido cuando exista un buen funcionamiento. Es importante que lo que está haciendo es hacerlo con osciloscopio para poder mirar esta señal. Hay una forma de revisar falla resultante entre las líneas a través del uso de un osciloscopio, ¿sí? La señal media en el osciloscopio, como se ve en la imagen, genera una línea constante de 2.5 voltios, lo cual representa la falla analizada. Por tanto, esta falla hará que se pierda la comunicación completamente en las líneas. Entonces, claro, cuando usted va a medir el CAN high, le va a mostrar 2.5 voltios, y cuando va a medir el CAN low, le muestra 2.5 voltios, o sea, la misma señal en CAN high y la misma señal en CAN low. ¿Qué me indica esto? Que ambas señales están haciendo interferencia, y esto pues indica que hay un corto entre ellas. Entonces fácilmente ya sé que debo de abrir el arnés, debo de hacer seguimiento y revisar en qué parte estas líneas están tocando, aislarlas nuevamente y volver a hacer las pruebas. Cortocircuito a tierra. Si el cortocircuito del CAN high se cortocircuita a tierra, ocasiona que tanto la señal CAN high como CAN low se baje a cero. Y de igual manera, la comunicación en el tablero de la imagen sería la siguiente manera. Entonces, mire, una señal a 0 voltios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el chasis, recuerden que el chasis del vehículo, la estructura metálica del vehículo, la carrocería, todos los componentes que son metálicos, de aluminio y que están conectados directamente a la carrocería, hacen masa, o sea, están conectados con el polo negativo de la batería. Entonces, un cable puede, con la vibración, de pronto quedó mal instalado, quedó ruteado por la parte que no debía rutearse, entonces se abrió el aislante y hizo cortocircuito. Genera este tipo de señal, 0 voltios. Cortocircuito a tierra con la línea CAN low. Si el circuito CAN low se cortocircuita a tierra, su señal bajo 0 voltios. La señal pico con high será de 3 voltios, pero su baja tensión llegará a 0 voltios, en lugar de 2.5 como es lo normal. La gráfica muestra esta baja en los picos por debajo de la línea. Entonces, igual manera, ¿sí? Siempre que hay una señal de 0 voltios, eso me indica que hay un cortocircuito. Siempre tengo que tener en cuenta, si tengo 0 voltios, hay un cortocircuito. Cortocircuito, atención. También puede presentarse el caso de que un cortocircuito de la línea CAIN, atención de batería, o sea, que
el CAN high se vea, esté en corto con la línea de 12.6 voltios de la batería. Entonces, me va a mostrar que 12 voltios. Yo ya sé que en CAN high nunca puedo tener 12 voltios. Igual en CAN low yo nunca puedo tener 12 voltios. Si a usted le muestra que tiene 12 voltios, aquí mire que está mostrando más o menos 12.4 voltios, ya sé que me está haciendo un cortocircuito con una línea principal o con una línea de alimentación de la batería. En ese caso, debo destapar todo el ramal de la línea CAN y verificar a dónde se está haciendo ese cortocircuito. Señal corrupta. ¿Qué es una señal corrupta? Lo estábamos hablando ahorita que iniciamos. La señal corrupta es una señal que está siendo interferida por campos electromagnéticos. Entonces me va a mostrar este tipo de señal en un escáner, ¿sí? Cuando usted ve este tipo de señales en un osciloscopio, es una señal corrupta. ¿Qué quiere decir? Que hay filtraciones de señales o de campos electromagnéticos y por eso esas señales vienen blindadas, ¿sí? Si usted ve un CAN, una línea CAN, una red multiplexada, va blindada, ¿sí? Con un blindaje especial, ¿sí? Es para poder que no hayan interferencias con las demás, con campos magnéticos. Entonces, dice que se encuentran entorchadas, o sea que van como trenzadas, es decir, sus cuerdas están cubiertas la una con la otra, lo que permite anular la probabilidad de que su señal pueda ser interferida por señales como la del alternador, el encendido o motores solenoides. Solenoides son como el motor paso a paso o la válvula de Gere. Sin embargo, cualquier debilidad del sistema puede ser aprovechada para que estas señales se filtren en las comunicaciones, anulando la credibilidad de los mensajes, lo que se conoce como una señal corrupta. ¿Listo? Algunas señales también vienen como con un papel de aluminio, ¿no? Además de que van trenzadas, también les ponen como un papel de aluminio, las forran con ese papel y les ponen como un alambre adicional para que les ayude también con ese tema del aislante. Listo. Aquí hay un video para que lo revisen. Eso ya lo revisan ustedes, ¿listo? Entonces, este material lo estudia. Como ven, no son muchas las fallas en el CAM, ¿sí? Son digamos que fallas muy, muy básicas, que me muestre 0 voltios, que me muestre 12 voltios, que me muestre 2.5 voltios, o que me muestre esa señal, como esa forma de la gráfica tan distinta, tan diferente, como unos picos, que es una señal corrupta. Y básicamente, ese sería el informe. Tengan en cuenta que el informe tenga un paso a paso, que tenga imágenes, como el informe que le mostré la batería, ¿sí ven que tiene imágenes sobre la batería? Entonces es bien importante que esa parte visual no falte en nuestro informe, porque la parte visual le da como más interés, como que cuando uno le presentan puras letras ahí, no, qué pereza leer, pero cuando el informe tiene imágenes, como que llama la atención. Por eso el material de estudio tiene imágenes y hemos tratado de ponerle imágenes para que les llame la atención y ustedes lo puedan leer, y cuando usted ve el gráfico, usted incluso entiende más con el gráfico que con lo mismo que está leyendo. Entonces sí es importante que fortalezcan esos informes con una parte gráfica. Y por favor, un informe a lo último es el diagnóstico, o sea, la solución. Entonces, la situación, el diagnóstico y la solución. Finalmente se solucionó el problema. Vimos que estaba haciendo cortocircuito a tierra. Aislamos el cable, lo protegimos con coraza, cambiamos la ruta del cable, lo colocamos por otro lado para evitar fallas a futuro. Ese sería entonces. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Buenos días, instructor, ¿cómo está? Buenos días. Digamos, yo tengo una inquietud de pronto en cuestión de la estructura digamos, de las computadoras. Ejemplo, digamos, nosotros siempre tomamos medidas ahí que nos dan un valor de resistencia, ¿cierto? Sí, Pero, señor. digamos, siempre va a tener ese rango de resistencia a cada computadora. Digamos, siempre se van a manejar dos en los vehículos convencionales.
o siempre es uno o lo mínimo son dos computadoras que tienen la resistencia? Porque pues se ve que son dos computadoras, ¿cierto? Pero esas Sí, también tienen diferentes módulos. Los módulos sí no tienen resistencia, ¿cierto? no, no, O señor, es simplemente son dos. dos K y la Son dos. mayoría, y esa No, hay algunos casos específicos de marcas gama alta, más que todo, lo he visto en Citroën, que incluso los valores de la resistencia pueden variar, pero entonces cuando eso sucede, antes de yo decir, no, esto está malo, yo tengo que mirar el manual del fabricante porque los parámetros los determina el fabricante. Entonces, esto es algo muy general, pero en casos especiales, cuando estoy trabajando con una marca muy especial, más que todo en las gamas altas, como le estoy diciendo, sí hay que mirar el manual del fabricante porque me puede estipular y más, por ejemplo, hay marcas que se quieren complicar como Citroën, que son marcas que les gusta hacer algo muy original y por hacer algo tan original terminan complicando las cosas. Entonces sí hay que leer el manual del fabricante. Esto no es universal, no es algo genérico, pero no es una ley que se vaya a cumplir en todas las marcas. antes sería genérico como decir como en la gama Gamas baja media. bajas. Ujú. Sí, gama baja media, es correcto. Eso es lo más común que hay Sí, vehículos aquí en Colombia, pues sí hay sí, señor. gama alta, pero lo más popular es la gama media y la gama baja en vehículos. En eso, digamos, uno va casi a la segura con dos computadoras, ¿cierto? Sí, O hay señor. unos, no más. No, con dos. Siempre que usted le va a medir y mida 120 ohmios es porque hay una resistencia que está mala. Normalmente cuando usted va a medir la resistencia y le marca 120 es porque una de las dos resistencias está mala. Otra cosa, instructor, es que, digamos, yo no tengo en el momento, no tengo la capacidad de estar en un taller, pues no estoy laborando en el momento. Pero sí me he visto muchos videos y pues uno de los videos que yo pensé de pronto que vi en YouTube era una aislación de la comunicación. Eso también podría uno, digamos, interpretarla y hacerla así como para hacer Sí, la última. sí, porque tiene que ver con la red Campus, la puede hacer. Claro que sí. Sí, es que digamos en el video pues veía que no estaba iluminando el tablero de instrumentos, digamos, no se veía y cuando un momento a otro aparecía otra vez las luces. Bueno, yo lo vi en el video en sí decía que era que los dos cables, pues, la red se había roto, entonces no estaba transfiriendo Sí. señal. Usted puede ver el video y usted va escribiendo el informe, lo redacta y se apoya con imágenes. Se sirve, claro que sí. Ah, listo, instructor, muchas gracias, muy formal por su Bueno, información. bueno, no, con mucho gusto. Buenos días, don ¿Alguna Arley. Arley Perlaza? Bien, pues. Sí, profe, ya subí el video, profe. Yo hice las mediciones en la plataforma, ¿qué es? La de, se me va el nombre. De Electu. Eso, de Lectú, pues intenté hacerlo. Yo estoy estudiando acá en el SENA, tecnólogo en mecatrónica, intenté hacer el video, inclusive me estuvo ayudando el profesor Andrés Vergara, que un saludo especial. Eh, Ah, muchas gracias. pero mira que no, esos carros empezamos a medir, no me daba a mí, a él tampoco, y resulta que pues esos carros, como hay tantos grupos, empiezan a quitarle tuercas, módulos, los dañan, no, mejor dicho. Entonces yo le dije, no, ¿sabe qué, profe? Yo, aquí hay buenos elementos, herramientas y todo, pero la verdad aquí todo el mundo mete la mano y eso nadie quiere, nadie va arreglando y va dejando como es. Entonces le dije, no, yo lo hago con la plataforma y lo envío. Yo ya le envié el video y ya envié todas Listo. ¿Cuándo los lo envió? trabajos. Uy, como de la semana pasada, profe. Bueno, entonces ya lo califiqué, yo. Ah, bueno, listo, profe. Ya, yo Ya lo creo que ya verifiqué. queda ahí. De igual forma, pues yo me estoy como adelantando porque acá van a dar esas clases, pero yo quiero ya ir como más a la No, segura y genial, genial, genial. Y igual la información que está aquí le sirve mucho, el material listo, le profe. sirve Muchas mucho. gracias, oiga. Bueno, no, Listo. a ustedes por su Bueno, atención. gracias. Listo, me saluda el ingeniero Vergara, André Felipe Vergara, Varela. Eh,
Listo, muchas gracias por su atención. Y voy a tratar de subir esa clase hoy para que sus compañeros que no pudieron entrar la tengan. Bendiciones para todos. Que tengan un feliz día. Listo, Muchas profesor. gracias. Igualmente. Listo, profe. Con mucho gusto. Juegos.